en el cerebelo, las vías aferentes, las vías eferentes, que es lo principal, ¿ya? Bien. Cuando hablamos, chicos, del cerebelo, tenemos que hablar de dos descubridores, Ramón y Cajal y Purkinje, ¿no? ¿Ya? Que está escrito en otro idioma, que van a describir cada uno células de importancia para el cerebelo. Hablaron bastante de la arquitectura del cerebelo, también hablaron de las aferencias. Posteriormente han empezado a aparecer nuevas células, ¿ya? Actualmente se sabe que hay otras neuronas más, interneuronas, que acompañan a las células principales, que son las neuronas de Purkinje. Vamos a encontrar a las células del húgaro y a las células en cepillo unipolares o unipolares en cepillo, ¿ya? Van a encontrar algunas más. Este es nuestro temario y empezamos. A ver. Anatómicamente, chicos, y esto ya lo deben ustedes saber, ¿no? La localización está ubicada en la fosa craneal posterior, por debajo del tentorio del cerebelo. Su arquitectura es similar al cerebro, presenta una corteza que se empieza a plegar y la sustancia blanca está en la profundidad del órgano y la corteza en la periferia. Además, en la sustancia blanca puede encontrar algunas estructuras llamadas núcleos, que es un conjunto de somas que se encuentran en la sustancia blanca. ¿Cuál es la principal función del cerebelo? Coordinar el movimiento para mantener el equilibrio. Si bien es cierto, también está relacionado con la propiocepción, está relacionado con la posición corporal. Su principal función es regular el equilibrio. Las enfermedades, chicos, cerebelosas pueden causar mala coordinación, trastornos en la marcha e inclusive lenguaje titubeante, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay un daño en el cerebelo, la persona no camina correctamente, ¿no? Está como que caminando como la marcha del borrachito, le dicen. Mala coordinación, porque no saben cómo coordinar las piernas para poder caminar. Y también, chicos, un mal posicionamiento corporal. Por ejemplo, cuando el cerebelo está funcionando bien, ustedes calculan la distancia que tienen con el objeto para levantar el objeto de una sola vez. Si el cerebelo no está funcionando bien, ¿qué pasa? Se va muy atrás o muy adelante, ¿ya? Entonces, eso también regula el cerebelo, ¿ya, chicos? No solamente la mala caminata, ¿no? También ayuda al posicionamiento corporal. Anatómicamente, chicos, el cerebelo tiene un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y un lóbulo flucolonudal, ¿ya? Que es lo que poco a poco ustedes han ido hablando, supongo, en anatomía. No se olviden la importancia, digamos, funcional. En el lóbulo anterior, chicos, está relacionado porque es lo primero que se va a ir atrofiando cuando la persona es alcohólica. En el lóbulo posterior vamos a ver que aquí, si hay un daño a nivel de este lóbulo posterior, podemos presionar la médula oblonga causando la muerte, lo que se le conoce como la hernia cerebelosa, ya que al presionar la médula oblonga presionamos el centro de los reflejos de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Entonces, ustedes anatómicamente tienen al lóbulo anterior, al lóbulo medio, ¿no es cierto? Principalmente. Ya el vermis, el paravermis, que seguro lo han ido hablando. En la cara inferior aparece recién este lóbulo flucolonudal, que está relacionado con el equilibrio, con toda la región vestíbulo-coclear, ¿ya? A nivel del oído interno. Bien. Algunos pedúnculos que tienen relación con el tronco. Tenemos el pedúnculo cerebeloso superior, el cerebeloso medio y el cerebeloso inferior, ¿no? Y dónde van a estar cada una y qué es lo que van a conducir principalmente, que son aferencias del cerebelo, los pedúnculos cerebelosos medios e inferiores. Eferencias del cerebelo, pedúnculo cerebeloso superior. Histológicamente, chicos, el cerebelo tiene una
la corteza. La corteza, que es sustancia gris, se empieza a plegar formando lo que conocen como la folia cerebelosa o la laminilla cerebelosa. Al medio tienen la sustancia blanca. La corteza o la sustancia gris está formada por 3 capas. La capa molecular, la capa de células de Purkinje y la capa granulosa. Como todo órgano del sistema nervioso central, está tapizado por las meninges. ¿No, chicos? Más o menos cada corteza del cerebelo va a albergar 50.000 millones de neuronas, ¿ya? Y la principal es la célula de Purkinje. Bien, entonces, miren, a esto se le llama una folia cerebelosa, que es un eje de sustancia blanca envuelta por sustancia gris. La capa en verde viene a ser la capa molecular. La capa media, que es una línea grisácea, la capa de células de Purkinje. Y la capita que se ve azulada es la capa granulosa. Si hacemos una tinción en plata, ustedes van a ver que la capa molecular está llena de proyecciones. Hay muy pocas neuronas y lo que abundan acá son las dendritas de las células de Purkinje. En la capa granulosa hay menos proyecciones y las proyecciones principalmente que aparecen es la eferencia, que es el axón de las células de Purkinje. ¿Ya? Bien. Entonces, en la capa molecular, chicos, abundan fibras, básicamente. ¿Qué fibras van a encontrarse en abundancia? Dendritas de las células de Purkinje. También, chicos, llegan las fibras trepadoras. Las fibras trepadoras son aferencias, que vienen desde el tronco, ya son aferencias. Y también existen las fibras paralelas, que lo vamos a ver más adelante. Si bien es cierto, no solamente vamos a encontrar fibras en la capa molecular, también vamos a encontrar glías y vamos a encontrar otro tipo de células, otras neuronas, que son las células estrelladas y las células en cesta. Entre las glías que encontramos acá hay una conocida como la célula neuroglica de Bergman, que es similar a un astro, ¿ya? Similar. Bien. En la capa de células de Purkinje, chicos, encontramos el conjunto de células de Purkinje. Es simplemente el estrato donde están los somas de las células de Purkinje. Más o menos estas células tienen un diámetro de 30 micrómetros y son células muy grandes, se llegan a ver en microscopía óptica claramente. Contienen abundantes mitocondrias, un abundante retículo endoplasmático rugoso, abundante aparato de Golgi y lisosomas. Bien. En la capa granulosa, chicos, que es la capa más profunda de la corteza cerebelosa, van a estar compuestas por neuronas pequeñas, ¿ya? Quizás la más grande es la neurona Golgi tipo 2, que simplemente le pueden llamar Golgi, ¿ah? Bien. Miren, chicos. Entonces, este esquema les va a ayudar para ir identificando algunas neuronas, ¿ya? Quizás la más grande es la que ustedes van a ver acá, que es la célula de Purkinje. Esta célula de Purkinje, chicos, está en la capa de células de Purkinje. Hacia arriba, la capa
molecular, hacia abajo la capa de células granulosas o la capa granulosa. Bien, chicos, miren, la Purkinje es una neurona cuyas dendritas se van hacia la capa molecular y cuyo axón se va hacia la profundidad del órgano. En la capa molecular tenemos dos células principales. Las células estrelladas, que están en los 2/3 iniciales de la capa molecular, y las células en cesta, que están en el tercio inferior de la capa molecular. Esas células en cesta, chicos, lo que hacen es envolver al soma de la célula de Purkinje. Las células estrelladas no, las células estrelladas van a empezar a ramificarse y a conectar las dendritas que llegan de la célula de Purkinje. ¿Bien? A nivel de la capa de células de Purkinje también se han encontrado las células de Lugaro, ¿ya? Que son células que están cercanas a la capita de la célula de Purkinje. En la capa granulosa, ¿quién encontramos? ¿Quién era la más grande? La Golgi, ¿verdad? Cuyas dendritas suben hacia la capa molecular y su axón se va a una estructura conocida como glomérulo cerebeloso. Bien. ¿Quién más está acá? Las células granulosas. Las granulosas, que son las más pequeñitas y las más abundantes, su dendrita va al glomérulo, pero su axón sube, miren, a la capa molecular y se divide así, formando las fibras paralelas. Las fibras paralelas se forman a través de los axones de las células granulosas. Entonces, eso es lo que deben recordar. Las células de Purkinje, chicos, ¿cómo son? Inhibitorias, ¿verdad? La mayoría de células son inhibitorias, con excepción de ¿quién? Las granulosas, ¿no? Con excepción de las granulosas. Bien, entonces, la célula de Purkinje, chicos, es la única salida. Todo llega a conectarse con la célula de Purkinje. Mira, todo llega a conectarse con la célula de Purkinje. Y la única vía de salida es el axón de la célula de Purkinje. Tiene señales, puede recibir señales excitatorias de las células granulosa y de las fibras trepadoras. Recibe células inhibitorias de la capa molecular. Quiere decir que las células de la capa molecular son inhibitorias. Ella es inhibitoria y su axón se va hasta la profundidad de los núcleos cerebelosos. Bien. Las células granulosas, chicos, son excitatorias. Ya son excitatorias. Van a recibir señales excitatorias de las fibras musgosas e inhibitorias de las células de Golgi, pero ellas son excitatorias. Ellas mandan una señal excitatoria. Su axón, ¿hacia dónde se va? Hacia la capa molecular y va hacia las fibras paralelas. Y sus dendritas van hacia el glomérulo cerebeloso. ¿Ya, chicos? Las células estrelladas tienen un soma pequeño, son inhibitorias, y eso es lo mismo que hemos dicho. Bien. Entonces, miren, acá está la célula de Purkinje. Ella es inhibitoria. Puede hacer contacto con la célula en cesta y con las células estrelladas, que también son inhibitorias. Pero las células granulosas, miren, sube su axón, forma las fibras paralelas y esta unión es excitatoria. ¿Ya? Ahora, tenemos dos aferencias que llegan del tronco a la capa molecular, a la capa de sustancia gris, a la corteza del cerebelo. Una de ellas es la fibra trepadora. La trepadora, como su nombre lo dice, sube y llega hasta la capa molecular. Son excitatorias. Y la otra es la fibra musgosa, que se queda en la capa granulosa. Tenemos dos aferencias que llegan al cerebelo. Bien. Las células
cesta, chicos, están en la mitad, ¿no? En el tercio inferior de la capa molecular, tiene un soma redondeado, tiene varias dendritas, pero lo que interesa que ustedes recuerden es que ellas van a envolver al soma de la célula de Purkinje y son inhibitores, ¿ya? Son inhibitores. Recuerden, tienen una sinapsis somática porque envuelve el soma de la célula de Purkinje. Las células de Golgi son multipolares, no se vayan a olvidar, también son células inhibitorias y reciben señales inhibitorias de las células del lúgaro. Ellas se encargan de inhibir a las células granulosas. ¿Ya? Bien. Entonces, como les dije, hay otras neuronas que se han ido encontrando. Una de ellas son las células del lúgaro, que están inmediatamente por debajo de del soma de la célula de Purkinje. Son fusiformes, tienen dendritas horizontales, son muy escasas y pueden recibir señales excitatorias de la fibra musgosa, pero ellas son inhibitorias, ya no se olviden ellos, son inhibitorias. Las únicas excitatorias que tenemos son la célula granulosa y las células unipolares en cepillo. Ellas son las dos únicas inhibitorias. ¿Dónde están las células unipolares en cepillo? Están distribuidas, chicos, en la capa granulosa. ¿Ya? Ahí van a estar. Esperen un segundo, quiero buscar una mejor fotito. Ya, vamos a pasar ahorita a las células globulares, que se cree que son un subtipo de las células del lúgaro, recibe señales excitatorias e inhibitorias, pero ellas son inhibitorias, ¿ya? Y en esta fotito sí nos vamos a ir quedando, miren. Y eso es lo que básicamente tienen que aprender y entender un poquito, porque y es lo que necesitan para llegar a su práctica, ¿ya, chicos? Entonces, lo primero que deben reconocer y lo más claro que van a reconocer es a la célula de... ¿Quién es ella? Purkinje. Bien. En la capa molecular, ustedes tienen dos células. La primera célula es la célula estrellada y por acá va a estar la célula encesta. La célula encesta envuelve al soma de la Purkinje, ya es encesta. Las estrelladas se quedan como interneuronas en esa capa, donde están. Hacia abajo, ¿quién tengo? Las células granulosas. Su dendrita va a ir hacia el axón, hacia una zona conocida como glomérulo cerebeloso, que es una estructura sináptica. Y su axón sube y va a ir formando ¿qué cosa? Las fibras paralelas. De lo que ellos se deben acordar es que ella es excitatoria. Ya es decir, toda su conexión donde llegue va a ser una conexión excitatoria. ¿Sí, chicos? Luego tengo la célula Golgi tipo 2, que va a estar acá, la Golgi tipo 2. Su axón va a llegar, chicos, al glomérulo cerebeloso. Ahí hace sinapsis y ella es inhibitoria. Entonces ella puede inhibir ¿a quién? A la granulosa. Y sus dendritas suben y hacen sinapsis con las fibras paralelas o hacen sinapsis con la estrellada, etc. Todo para llegar ¿a quién? A la célula de Purkinje. Hay otras células más, las células del lúgaro que van a estar por aquí, las células unipolares en cepillo, las células globosas, pero estas son las principales o las que nosotros vamos a ir reconociendo en la práctica. Pero para poder hacer todo esto, chicos, necesitamos aferencias que lleguen del tronco. Y hay una aferencia, miren, que viene del núcleo olivar
inferior, que viene a ser una aferencia motor o sensitiva. Núcleo olivar inferior. Está con las pirámides. Motora. Y esta sube, miren, sube, y puede llegar hasta la capa molecular. O puede quedarse acá, pero ella sube. Esta es la conocida trepadora, porque está subiendo, trepa. Y luego tenemos otra que viene de los demás núcleos y va a llegar hacia el glomérulo cerebeloso. Ellas son las fibras musgosas, ¿ya? Ellas son las aferencias. Entonces, la fibra trepadora, chicos, viene de los núcleos olivares y puede hacer contacto con hasta 10 células de Purkinje, ¿ya? En cambio, las fibras musgosas derivan de otros núcleos, excepto el núcleo olivar inferior. Y ellas van a hacer contacto a nivel del glomérulo cerebeloso. Es lo único, chicos, que deben acordarse para su práctica, ¿ya? Los glomérulos cerebelosos, como les estaba diciendo, es un punto de sinapsis, donde van a ser, va a ser sinapsis, chicos, la dendrita de la célula granulosa, el axón de la célula de Golgi. También llega la proyección de las células unipolares en cepillo. Estas células, chicos, y llegan las fibras musgosas, ¿ya? Entonces, lo que va a ayudar es que en este glomérulo cerebeloso, que está en las capas granulosas, es donde se hace sinapsis. Miren, esta zona clarita es el glomérulo cerebeloso. Y en este glomérulo, chicos, hay una retroalimentación inhibitoria en las dendritas granulares, para que ella, a pesar de que sea excitatoria, se inhiba y ya no mande la señal. Bien. A nivel de la sustancia blanca tenemos axones y glias. Y en la profundidad de la sustancia blanca pueden encontrar los núcleos cerebelosos. Y tenemos varios núcleos: el núcleo dentado, el núcleo globoso, el emboliforme y el fastigio. El núcleo dentado, chicos, recibe aferencias de los hemisferios laterales y es el más grande que van a ver, ¿ya? Es el núcleo que más vamos nosotros a hablar y está relacionado con el tacto, con escribir, ¿no? El tacto fino que le decimos. Bien, a ver, ¿qué órgano es? Cerebelo, muy bien. ¿Qué corresponde en la capa 4? En la sustancia blanca. ¿Qué señala este núcleo? ¿Quién es? La Golgi tipo 2. Y los asteriscos son los glomérulos cerebelosos. ¿Ah? Bien, entonces, chicos, ustedes al final deben recordar esto. Estos cuadritos de integración. Esto es lo único que deben recordar, ¿ya? ¿Dónde hacen sinapsis? ¿Quién hace sinapsis con quién? Y no se preocupen que lo mismo lo vamos a trabajar en la práctica, ¿ya? Y ahí nos estamos quedando